Barra Matutina. Diálogo con justicia innovativa. Poder Judicial del Estado de Jalisco. Hola, muy buenos días, bienvenidos a Barra Matutina, Diálogo con Justicia Innovativa. Pues damos la bienvenida el día de hoy a uno de nuestros invitados. Él es el licenciado Cristian Adrián Frías Lomelí y el día de hoy hablaremos de responsabilidad patrimonial del Estado, que es un tema que nos da para muchísimo. Yo sé que esto es muy interesante, pero vamos a partir, licenciado Cristian, maestro Cristian, perdón. No se preocupe. De qué es la responsabilidad patrimonial. Antes de continuar, me daría mucho gusto poder decirles a nuestra ciudadanía, a todos los que nos ven, que estamos a través de nuestros canales de YouTube, Facebook Live y Spotify. Entonces, ojalá y que nos estén sintonizando, compartan este tipo de información, porque yo creo que les va a interesar muchísimo este tema. Bienvenido. Muchísimas gracias por la oportunidad. Me congratulo de estar aquí, me lleno de júbilo. Es un tema que me apasiona. Se nota. Gracias. Y considero que es muy importante que toda la ciudadanía lo conozca, por lo que conlleva. Evidentemente, ¿qué es la responsabilidad patrimonial? Es la herramienta jurídica con que contamos todos los ciudadanos para obtener una indemnización en proporción al daño que hayamos sufrido por alguna negligencia, irregularidad o deficiencia del gobierno que haya sido cometida bajo un esquema de que no teníamos la situación jurídica a soportar. Ahorita hago mucho énfasis en esta última parte para diferenciar en qué casos sí y en qué casos no, pero a grosso modo es eso. Así es, sobre todo porque en algún momento yo recuerdo, ya hace cuántos años salió la ley de responsabilidad patrimonial del Estado y la presentamos aquí en el Supremo Tribunal de Justicia. En esa ocasión, pues yo creo que lo más básico era el tema baches, que siempre nos ha caracterizado, ¿no? Claro. Entonces, aquí en Guadalajara, pues era algo muy recurrente el solicitar tema de responsabilidad por vehículo dañado. Así es. Alguno que otro árbol caído. Efectivamente. Y párale de contar. Así es. Pero yo creo que es muchísimo más amplio. Así es. Parte de un suceso histórico, jurídico muy interesante. Aquí hago una observación a la palabra, responsabilidad patrimonial. Aparentemente, únicamente da la apariencia que nada más se le delimita a las cuestiones patrimoniales. Sin embargo, no. Si bien es cierto, el ejemplo del bache para mí es el ejemplo idóneo, ya que observamos la deficiencia, que sería la existencia del bache por parte del gobierno, el daño provocado, que en este caso sería algún menoscabo en nuestro vehículo, automotor y demás, y el nexo causal, cómo una cosa te llevó a la otra. Claro. Sin embargo, la palabra es mínima. Al momento en que esta se cocina en el Congreso Federal de aquel entonces, estamos hablando en tiempos del presidente Vicente Fox. Así es, sí. Resulta que los diputados inicialmente proponen que nada más se hagan las cuestiones patrimoniales, únicamente delimitándose a bienes materiales. Sin embargo, otra bancada partidista propone que no se limite ahí, que sean también los derechos de los ciudadanos. Y en ese momento se dispara toda la serie de posibilidades que se pueden dar, porque estamos hablando ya no únicamente cuestiones materiales, sino cuestiones sentimentales, el honor, el decoro, los sentimientos, y también abordamos ya las cuestiones de la integridad física de las personas, inclusive la muerte,
a favor de aquellas personas que les sobrevivan. A ver, y en este caso que son como tan intangibles estas cuestiones, ¿cómo les dan esa valorización? Es un buen punto. Evidentemente, cuando estamos hablando del ejemplo del bache, pues vamos al costo, a la cotización del bache. Es decir, el daño que te haya provocado la llanta, el neumático y demás. Que duele, ¿eh? También. Claro. Ay, ya me duele. Nos pero pega. Bueno, ¿cómo lo valoramos esto? En el caso de las cuestiones físicas, inteligentemente los legisladores lo que hacen es trasladarnos a las lesiones que nos habla la Ley Federal del Trabajo, incluyendo el tema de la muerte. Pero ya cuando hablamos de sentimientos, de daño moral, muy sagaces el cuerpo legislativo del Estado de Jalisco propone una ecuación y es la siguiente. Esta se ubica en el artículo 11 de la Ley de Responsabilidad Patrimonial y nos habla que a daño moral corresponden 3.650 UMAS por persona afectada en daño moral. El mismo ejemplo, en el caso de fallecimiento, estamos hablando de 5,000 UMAS. Es fijo, o sea, aquí no hay más ni menos, ¿o es un mínimo? Hace mucho tiempo se manejaba como un tope, es decir, eso marcaba la ley y hasta ahí quedábamos. Sin embargo, los abogados que nos dedicamos al tema de la responsabilidad patrimonial empezamos a promover amparos directos contra esa determinación, alegando que eran inconstitucionales o que iban en contra de la esencia que quería el legislador al momento de hacer las propuestas de la ley. Por lo tanto, hoy en día ya está rebasado por jurisprudencia el decir que exista un tope. Se puede ir arriba del tope. De repente podemos escuchar indemnizaciones que suenan millonarias, pero que se buscan satisfacer aquella lesión que haya sido muy elevada. Obviamente, ahí ya lo que hizo la jurisprudencia fue trasladarnos al Código Civil. En el Código Civil existe una figura muy similar a la responsabilidad patrimonial, que es la responsabilidad civil objetiva. Efectivamente. Y sabemos que ahí no existe como tal una tabla. Ahí le dejan al arbitrio del juzgador el determinar el monto que se tiene que pagar. Por el daño moral. Y efectivamente, daño, sí. En base al 1309 del Código Civil, hace una evaluación del daño que se cometió, de aquella persona que habrá de cubrir el monto, es decir, la capacidad económica que tenga, los usos y costumbres y demás situaciones para poder determinar un monto. Es una situación muy complicada, pero sí se da. Sin embargo, jurídicamente yo recomiendo que esto no se puede tomar como una tabla universal, sino el daño que se haya cometido, porque si no caeríamos en abusos. Yo en una ocasión escuché a una persona que alegaba daño moral por una situación de su vehículo. Entonces, pues evidentemente, pues decíamos, no, bueno, no te puede doler tanto que tu vehículo se haya... Pero lo que conlleva, ¿no? Porque vas a tener que trabajar el doble para hacer una reparación, etcétera, etcétera. Tienes que dejar el coche en reparaciones y a lo mejor eso te va en tu menoscabo para poder realizar otras situaciones y moralmente, pues sí te pega. Te pega. Sí, así es. Yo más que nada lo señalo como en las indemnizaciones millonarias que de repente se pueden pedir. Es decir, no va a ser comparable el perder el vehículo a, por ejemplo, perder un familiar. Ahí sí considero que varía. Por supuesto, claro. Y muy interesante, muy importante, la autoridad que te deba de cubrir el monto. Si estuviéramos hablando de la zona metropolitana o autoridades estatales, sí, tiene un presupuesto muy amplio. Realmente no representaría un golpe fuerte. Vamos a poner un número, 5 o 6 millones de pesos. Sin embargo, esa misma cantidad, llévala a un ayuntamiento pequeño, imagínate. No, bueno, pues te quedas jamás, sin presupuesto. Claro, y es real, real. Así, con eso puedes totalmente abarcar el presupuesto de todo el periodo que van a ellos a tener la administración. Por supuesto, claro. Va más que nada por ese lado. Pero los usos y costumbres pues irán modificándose con el tiempo y a ver qué determina después la jurisprudencia. A ver, aquí ya entrando en tema de que hablamos de los baches, pero ¿qué, por ejemplo, me gustaría, y creo que para la ciudadanía y para todos los que nos están viendo, creo que sería muy interesante saber qué otras cuestiones abarca? Ok. Bueno, vamos empezando con todas las cuestiones materiales. Para empezar, debemos identificar que para que exista la responsabilidad patrimonial necesitamos 3 elementos fundamentales. El primero, la actividad administrativa irregular. Esta debemos observarla como aquella negligencia, acción, omisión, abuso y demás de la autoridad que dentro de su ejercicio normal se salga de sus funciones y esta, pasamos al segundo elemento, provoque un daño.
Este daño debe ser cuantificable. Ya lo hablamos hace un momento. Claro. Pueden ser en cuestiones materiales, pueden ser en cuestiones físicas de una persona o cuestiones sentimentales. También ahí podríamos involucrarlo, y lo contempla la ley en la última fracción del artículo 11, el menoscabo a las empresas. Es decir, cuando una empresa demuestra que contablemente sufrió un golpe, también puede ser materia. Todo eso en sí abarca. Reitero, fue muy sagaz el cuerpo legislativo que abarcó que no fueran únicamente el patrimonio, sino los derechos de las personas. Y finalmente, el nexo causal, es decir, que la actividad administrativa irregular logremos, en base a argumentación o pruebas, conectarla con el daño que se nos provocó. Ahí bien breve, el ejemplo del bache. El bache propiamente es la actividad administrativa irregular, porque el ayuntamiento, el gobierno del estado, tiene la obligación de tener las calles en condiciones óptimas para la circulación vehicular. El segundo elemento, el daño, que podría ser una llanta ponchada, un rin averiado o inclusive la suspensión en dados casos. Y finalmente, yo como ahí, y este es un tip, ¿cómo probaría el nexo causal? Con una nota de una grúa, porque me va a ubicar en el lugar del bache y que mi vehículo tuvo que ser remolcado porque ya no existía el modo de continuar con su camino. Una nota inclusive de un Uber que me recogió ahí. A veces me comentan, me dicen, oye, si llega movilidad y le pide que me apoye, no lo recomiendo y no creo que pase. O también, en una ocasión, un alumno de la Universidad de Guadalajara me comentó de las cámaras del G5. Eso también sería una muy buena prueba. Bien. Todos aquellos elementos que nos sitúen en el lugar. Bien. ¿Qué autoridad sería la instancia a la que tendría que acudir por una cuestión de responsabilidad patrimonial del Estado? Aquí también se me hace muy beneficiosa la ley. En un inicio, después de que sufrimos el daño, la ley justamente nos permite un año para ir a reclamar con la autoridad que nosotros tengamos presuntamente responsable. Hay ocasiones que no es sencillo determinar qué autoridad es, y vuelvo al ejemplo del bache. Sí. Habrá ocasiones en las que el bache se sitúe en una avenida, en una arteria de circulación, donde se ven inmersas dos autoridades. El ejemplo que yo siempre sitúo es el periférico. El periférico, a la altura que usted quiera, por lo general… ¿De quién es? ¿De qué municipio? Vamos a ubicarnos en Acueducto y el periférico, justo ahí, cerca de las plazas Andares y demás, una zona bonita. ¿Qué ocurre ahí? Los carriles centrales son del gobierno del estado, de los 4 carriles que tiene el periférico, y los carriles externos son del gobierno de Zapopan. Válgame Dios. Entonces, al encontrarnos ahí un bache, yo considero que lo primero que tenemos que identificar es quién es la autoridad responsable. Y aquí, ¿qué tendríamos que hacer como cualquier ciudadano o cualquier abogado que pretenda incorporarse a la responsabilidad patrimonial? Apoyarse de las unidades de transparencia. Aprovecho para mandar un saludo a la maestra Cantero. Muy bien. Tengo entendido que vino recientemente. Así es. Entonces, las unidades de transparencia sirven bastante. Afortunadamente tenemos ese año completo para determinar qué autoridad es. Bien. Se me hace formidable. Lo comparo con otros estados, por ejemplo, Querétaro tiene únicamente 30 días para iniciar el proceso. Okay. Eso es muy corto. Sí, claro, pero entonces aquí en Jalisco específicamente tenemos un año. Un año, así es. Habrá otras ocasiones donde es muy notorio. Por ejemplo, si un elemento de seguridad pública lamentablemente nos provoca un daño o, en un peor caso, tocando madera, victimiza a un familiar de nosotros, pues identificamos a qué corporación pertenece. Gobierno del estado, hablando de la Secretaría de Seguridad Pública, los policías del estado, o cualquier municipio. Metropolitana o foráneo. Bien. Así es. Según el ejemplo, según la situación, podríamos determinar qué autoridad le corresponde. Entonces, dependiendo, y entonces la autoridad tiene la obligación de escucharnos. Así es. ¿Se presenta esta inconformidad, esta demanda? Así, puede llamarse de escrito inicial, demanda o reclamación. Acudimos inicialmente en lo que se denomina sede administrativa. Esto quiere decir en el contencioso administrativo, en la dirección jurídica de los determinados ayuntamientos o entidad del gobierno del estado.
presentamos una demanda reclamación conforme al 22 de la Ley de Responsabilidad Patrimonial. Es una ley súper cortita, Sí, muy tiene pequeña. menos, Claro. tiene menos de 40 artículos. Hay muchas leyes supletorias, pero con eso podemos partir. El artículo 22, a grosso modo, nos maneja que nosotros nos presentemos con los documentos con los que acreditemos un interés jurídico, narremos y demostremos con pruebas lo que es el daño provocado y el nexo causal de y demás situaciones evidentes como la argumentación, autorizados, domicilio procesal, firmamos y adelante. Para eso tenemos un año, reitero. Ok. ¿Qué pasa si me rechazan de parte de la autoridad, del ayuntamiento o de la instancia a la que haya acudido? Claro, a partir de ahí tenemos nosotros, ahora sí, 30 días, a partir de que tenemos conocimiento de esa resolución, ya sea que nos hayan notificado o que nos notificaron por estrados, que nos dimos cuenta, para acudir ahora al Honorable Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, Bien. a partir del presidente de la Sala Superior, ya que estos asuntos, a pesar de que pueden aparentar ser de nulidad, sí son únicamente vistos por el presidente en turno. Y ahí se lleva el proceso como un juicio de nulidad, donde analizarán todo lo que tengamos en el proceso inicial. Cabe destacar que en la materia administrativa hay litis cerrada, y le explico, para aquellos que no son abogados. Claro. Los argumentos y pruebas que se presentaron en un inicio ya no pueden variar en la segunda instancia, solamente aquellas pruebas supervinientes. Ya. Entonces, es muy importante que esta argumentación… Esté muy bien sí, integrada desde el inicio. sí, claro. Por eso reitero, qué padre que el cuerpo legislativo en el Estado de Jalisco nos dio un año, porque Claro, nos podemos algo documentar puede perfectamente. Claro, agótenlo. Agótenlo. Y dense la tarea de presentar una buena demanda en forma para que luego el tribunal tenga las posibilidades de analizarlo plenamente. Pues es un tema de veras muy, muy amplio, muy interesante. Y, a ver, algo desde su experiencia, ¿a qué se ha encontrado como algo realmente complicado? Este caso ha sido que me deje satisfecho por el logro final, Claro. ¿no? Y por lo difícil o complicado que haya sido. Ya, tengo dos que siempre me vienen a la mente, por lo menos al día de hoy. Obviamente platicaría aquellos asuntos que ya estén culminados. Sí, claro, por supuesto. Sí, porque la verdad jurídica al último queda en sentencia. Sí, claro. El primero es el asunto que yo le denomino el feminicidio de Margarita. En el caso del feminicidio de Margarita, lo que ocurre, y comenzamos con la actividad administrativa irregular, es que ella, entre el 2015 y el 2018, estuvo presentando varias denuncias ante la Fiscalía del Estado en contra de su pareja sentimental. Ellos no estaban casados, sin embargo ya habían procreado hijos, son dos menores, al día de hoy siguen siendo, que tenían pues los apellidos de ambas personas. ¿Hace cuánto fue de esto? Esto culminó hace 2 años. Lamentablemente, te adelanto, Margarita fallece para el 2018. Lo que ocurre es que en esos 3 años se presentaron 5 denuncias ante la Fiscalía del Estado. Lamentablemente, los ministerios públicos que les tocó conocer o integrar sus respectivas denuncias no lo hicieron adecuadamente. Lamentablemente, yo entiendo cuando la Fiscalía, está llena de trabajo y todo, pero también el lado humano de una víctima que se acerca pues a pedir auxilio, a pedir el apoyo, ¿no?, del gobierno del Estado y la Procuración de Justicia. Reitero, lamentablemente sus denuncias no fueron escuchadas. Esto fue a lo largo de esos años y lamentablemente su pareja sentimental la victimiza. En ese momento sale a la luz, sale en medios y demás ese tipo de situaciones. Nos acercamos al despacho que yo represento para efecto de llevar tanto el asunto penal contra la persona que la victimiza, Sabino N., y por otro lado el tema de la responsabilidad patrimonial. Afortunadamente, te cuento el spoiler, la persona se encuentra condenada a 40 años de prisión. Recientemente el Supremo Tribunal de Justicia en apelación confirmó la sentencia de primera instancia, así es, y por parte del gobierno del Estado ya hubo una indemnización. ¿Qué hacemos aquí? Y reitero, sí, es padre en el sentido de contar un final feliz después de un hecho tan lamentable. Claro. Enfatizo, y esto lo digo en todos los asuntos, no habrá monto que pueda compensar la pérdida de una vida. Por supuesto, y menos en una circunstancia como tal, ¿no? Así es, pero deja una satisfacción el saber que
las cosas se restablecen a un estado de calidad. Y al final pretendo pues, hablar de una frase que yo siempre conllevo a los asuntos. Regresando a bueno, la actividad administrativa irregular consistió en que no se le dio la debida atención y el cuidado de víctimas a las denuncias que ella presentó. No se le entregó un pulso de vida y esas cosas, Efectivamente, ¿no? Sí, todas aquellas medidas cautelares que perfectamente conoces, como tal no se hicieron efectivas, quedaron en el papel plasmado de su comparecencia. Así en 5 ocasiones. Inclusive, sí, algo que yo me entero mucho después, inclusive culminando el asunto, es que la hermana de Margarita, que es una de las personas con las que yo tengo mucho acercamiento con la familia, me comenta que Margarita llevaba unos oficios de su última denuncia para la policía de Tonalá para efecto de que le brindaran la protección. O sea, hasta eso, sí, fue lamentable. Una gran satisfacción que me queda de este asunto y que no quedó plasmado ni requerido en sentencia fue una cuestión interna de la Fiscalía. Yo supe que sí hubo un pequeño, vamos a decirlo así, jalón de orejas a los funcionarios para que brindaran una mejor atención en este tipo de escenarios, justamente por lo que conllevaban en un escenario futuro inmediato. Por supuesto, pues es que, pero bueno, ahora sí que... el niño al pozo. Sí, claro. Veámoslos desde otro ángulo. Imaginemos las futuras Margaritas que el día de mañana vayan a presentar una denuncia, podrán tener la certeza o por lo menos el debido cuidado de la autoridad. Y ahorita hay muchos ojos puestos ya en ese tema específico, ¿no? Sí. Digo, no quiero ser pesimista, no, pero al contrario, es una realidad. Qué bueno que existen estas otras alternativas y sobre todo esta responsabilidad patrimonial. Claro. Y entonces pasa esto y cómo te vas a la responsabilidad patrimonial. Yo inicié, afortunadamente, como sí existía una persona detenida, sí había todo un tema mediático, fue muy sencillo autorizarnos en todas aquellas investigaciones iniciales para obtener copias certificadas y poder así demostrar dónde estaba la deficiencia del gobierno. Es decir, que estaba una denuncia y una comparecencia, pero que como tal no había el seguimiento que la Constitución les imponía al Ministerio Público o al fiscal entregado en turno. ¿Y no te encontraste con que estaba mal integrada la denuncia? Porque eso es muy común, claro. ¿no? Regresa porque resulta que no estaba bien integrada. Afortunadamente, en todos los casos, por lo menos de los 4 que sí tuve documentables, porque nunca encontramos una averiguación, Margarita lo había hecho siempre por comparecencia. Entonces había sido bajo el cobijo y la dirección que le estaba dando el Ministerio Público. Aquí lo importante es, o el gran detonante, es las medidas cautelares. Esas eran obligación por mandato de ley por parte de Fiscalía, efectivamente, y no se llevaron a cabo. Qué barbaridad. Hace un momento hablaba de las pruebas. En este asunto tuvimos la fortuna de este lado de que ya una vez que nos trasladamos a sede de Tribunal Administrativo, antes del periodo de alegatos, la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Jalisco emitió una recomendación acorde a todo lo que ahorita estamos hablando. Es decir, el órgano encargado de regular y vigilar la protección de derechos humanos nos estaba dando la pauta de que teníamos la razón. Ya al momento en que el Pleno determina, es favorable y como tal se señala. También debo reconocer que el gobierno del Estado fue muy accesible al momento de la ejecución de la sentencia. Entonces, ¿a qué te refieres con accesible? Hay ocasiones en las que, claro, por ejemplo, la primera buena señal que tuvimos de que querían hacer el resarcir el daño fue que no promovieron un amparo en contra de la sentencia que emitió el tribunal. Eso me llamó mucho la atención porque a veces hasta es una cuestión de Contraloría Interna. Así es. Y la segunda... Ya por sistema lo vienen haciendo. Claro. Uno entiende. Como abogado, pues también entiende que pues para eso están los jurídicos, claro, ¿no? Claro. Y si no, qué aburrido sería también de este lado. Y por otro lado, que si hubo el acercamiento a la familia para celebrar un convenio y ver la forma de realizar el pago. Con eso, si bien es cierto, no se regresaba a la vida a Margarita, por supuesto, sí había un reconocimiento, sí había una especie de perdón desde otro ángulo, desde otra forma de expresarlos. Entonces, eso se me hizo algo muy, muy positivo por parte de ellos. Bien. Ya finalmente, pues el asunto está archivado. Al poco tiempo fue un poco lento el tema penal, por lo que conlleva, evidentemente él traía su defensa y demás. Claro. Pero a los pocos meses logramos los 40 años de prisión y hoy en día se encuentra purgándolo en el penal de Puente Grande.
No, bueno, pues felicidades por ese logro y sobre Sí. todo porque nunca hubiera concatenado en claro. estas cuestiones que era por una responsabilidad patrimonial del Claro. Estado, o sea que se veía implícita este acto, ¿no? Por supuesto, ahí podemos observar lo que fue de manera indirecta. Yo hace un momento definí la actividad administrativa irregular y abarqué la parte de negligencia, porque como tal, si bien es cierto, Sabino N. fue el que le privó de la vida a Margarita, también es cierto que esto obedeció con un tema de negligencia. Hubo omisión a la hora de que ella estuvo solicitando Claro. la ayuda y el apoyo y Claro. entonces ante estos actos de no tomar medidas precautorias Así como es, el las cautelares. propio cautelares, perdón, Sí. como el propio pulso de vida y otras cuestiones, Se pues da. entonces Claro, yo siempre lo he manejado en el sentido de que Sabino nunca actuó solo. Él lo hizo apoyado indirectamente de una autoridad poderosa. Y esta autoridad, en su momento, fue la Fiscalía del Estado, quien no hizo su deber para protegerla. Y pues esto era darle la impunidad a esta persona, pues eso lo hace sentir fuerte. Oye, yo te agredo y veo que te puedo seguir agrediendo y agrediendo, y no tengo una consecuencia legal, ¿en qué va a terminar? ¿Qué consejo darías, Cristian, a las personas que tienen algún interés de acercarse a la autoridad correspondiente para exigir la responsabilidad patrimonial del Estado? Sobre todo, cómo integrar esta demanda, porque como Claro. tú decías, es solamente una vez y lo tienen que hacer perfectamente, si no, Así esto es. se viene abajo y bueno, pues... Claro, no, bueno, como cualquier consejo de abogado, acudan con un especialista. ¿En qué Yo- materia? en la- Porque esa es la parte, ¿no? Claro, los abogados de responsabilidad patrimonial derivamos de la materia administrativa. Así es. Todos aquellos abogados que puedan llevar amparos, juicios de nulidad o fiscalistas podrán tener noción de la responsabilidad patrimonial. Son asuntos muy poco explorados, son asuntos que no tienen la explotación como se debía. Es una materia que no es como muy conocida. No. Siempre te vas a lo popular, Claro, ¿no? Al claro. top 10, que Sí, es sí, sí. penal, familiar. Familiar. Sí, así Sí. es. Uy, Pero esto realmente claro. no es conocido. No. Los especialistas, pues realmente yo creo que serían derivados de la materia administrativa. Todos aquellos fiscalistas podrían llevar este tipo de asuntos, pero ya si se pudieran especializar más, bueno, pues traten de buscar a personas reconocidas en los medios, en diplomados y demás, que les puedan brindar una correcta asesoría al respecto, para que justamente su asunto llegue a buen puerto. Bien. El otro asunto que también me gusta mucho, Sí. llevo tiempo dedicándolo, ya estamos en fase de ejecución, la autoridad se ha portado muy accesible ya en esta última parte, yo lo denomino el asunto de responsabilidad patrimonial del taxista. Esto obedece a pues, que evidentemente él se dedicaba al Taxista. alquiler del vehículo. Ajá. Así es. ¿Qué ocurre? El señor, vamos a denominarlo Gabriel, toma pasaje en lo que es Chapultepec. Ahí lo abordan dos caballeros. Estos le piden trasladarse a Chapala. Él estipula que la cantidad que tiene que pagar son 500 pesos. En el traslado empiezan a hacer una serie de paradas imprevistas. Resulta que estas personas venían un poquito alegres, venían tomando bebidas, entonces de ahí se pretende que en ese trayecto pues ingieran botanas, ingieran demás bebidas del estilo. Ya cuando están llegando a Chapala, el taxista replantea la cantidad. Dice, oye, bueno, yo no esperaba que esto fuera tan largo, te lo voy a proponer ahora en 700 pesos. Esta situación enfurece a la persona que iba de copiloto. Y aquí hago un pequeño paréntesis y me regreso. Estas personas estaban en Guadalajara porque venían de Chapala. Era regresarse al Ajá, lugar. así es. Pero ellos vienen buscando trabajo en seguridad privada porque uno era un elemento activo de la entonces Fuerza Única Regional y el otro lo acababan de despedir. Entonces, el que iba de copiloto traía una calibre 40, que es su arma de cargo. Resulta que al enfurecerle esta situación, empieza a trasladarlo hacia una zona un poco deshabitada en la delegación El Rodeo, cerca de Chapala, y ahí se le hace fácil intentar bajarse del vehículo sin pagar. El taxista, evidentemente, por reacción, lo pretende detener, y ahí es cuando esta persona saca su arma y le provoca 2 detonaciones. Vale. En ese momento, pues pierde la vida.
El cuerpo, ya sin vida, lo dejan en la cajuela y empiezan pues a buscar qué hacer con él. Lamentablemente abandona el cuerpo cerca del río, de ahí del río Lerma, y abandonan el vehículo. Ahí la historia nuevamente se parte. Por un lado, la esposa no tiene comunicación con su señor a partir de la tarde, se empieza a desesperar, se empieza a preocupar, claro. efectivamente, y inicia al día siguiente una denuncia por desaparición. Esto dura, lamentablemente, 5 meses, y ahí es cuando por fin le dan una buena noticia de una localización. Y me regreso ahora con los victimarios. ¿Qué ocurre con ellos? Ellos roban el poco dinero que tenía Gabriel en su taxi, eran las primeras acciones del día, entonces no tenían ni 1,000 pesos, roban el celular, roban todo lo que tienen al alcance. Se lo reparten. Con el tiempo, el victimario primario tiene una brillante idea. Él tenía un Tsuru en su casa, pero no servía. Y el taxi también era un Tsuru, nada más que era amarillo. Entonces él se le hace muy sencillo pintar el vehículo y traerlo como auto propio. Qué bárbaro. Únicamente reemplacándolo. Y así a lo largo de 5 meses. Por azares del destino, se viene aquí a Guadalajara, lo detienen por otra situación distinta, y cuando el vehículo es remitido a la calle 14 junto con él, es cuando le hacen las pruebas y evidentemente todo sale a la luz. De entrada el vehículo, no era reemplazado. Claro, efectivamente, traía otras y placas. había a lo mejor alguna huella de sangre o qué sé yo. Estaba todo. Al momento en que meten la luz negra sale todo, todavía tenía los impactos de bala. Vamos, era notorio que él traía una escena del crimen circulando en sus 4 llantitas. Efectivamente. Al día siguiente van por su cómplice, y ahí es cuando ambos ya empiezan a hacer las declaraciones en el sentido de confesar todo lo ocurrido. Tardan 2 días y una retroexcavadora en localizar los restos de Gabriel, pero afortunadamente se da la situación, y de ahí nosotros ya nos enteramos del asunto, proponemos con la viuda y sus 3 niños esta situación de la responsabilidad patrimonial paralelo a la cuestión penal, igual que en el caso anterior, te adelanto el spoiler, 50 años de prisión para el primario y 40 años de prisión para el cómplice. El ayudante. Afortunadamente ya se encuentran en Puente Grande, tengo entendido que hay una apelación en transcurso, no dudamos que se va a confirmar, vamos, no hay forma de poder zafarse de esa situación. Y también existe por parte de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa, una condena de indemnización por parte de las autoridades responsables. Ahí hay un pequeño cuestión legaloide, pero ya se está aterrizando. Resulta que cuando iniciamos nosotros el proceso, es la Fiscalía General del Estado, lo hablaba hace un momento, el mando único, la fuerza única, y ahora están separadas. Entonces ahí hubo una pequeña disputa si eran ellos los que les correspondía el pago, o es la Secretaría de Seguridad Pública, o inclusive la Coordinación de Seguridad Pública. Pero ya se está resolviendo eso, y espero que pronto ya la familia logre ser indemnizada finalmente. Pues tenemos ahora sí que invitarte nuevamente para que nos platiques el desenlace. Ah, claro que sí. Porque desafortunadamente ya se nos acabó el tiempo. Oh, lo lamento. Y sí, de verdad que estos temas de responsabilidad patrimonial del Estado, uno no tiene la menor idea de todo lo que puedes abarcar, hasta dónde nos podemos extender. Y bueno, quedas totalmente invitado. Muchísimas gracias. Maestro Cristian, para que encantado. nos puedas volver a compartir el desenlace de este caso, pero Gracias. además todo lo que podemos conllevar, hacia dónde podemos acudir, qué otras cuestiones te implica la responsabilidad patrimonial del Estado. Pues habrá muchas preguntas seguramente del público, claro, que pueden dejar aquí, y que, bueno, al término también nos ponemos a contestarles a todos y cada uno. Pues que tengan una linda mañana. Muchas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias. Este día, y estamos Encantado. en comunicación para volver a retomar y agendar aquí una charla. Claro que sí, claro que sí. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Y me congratulo estar aquí. Muy amables. Que tengan un bonito día. Hasta pronto.